Estamos en Francia, concretamente nos encontramos en un pueblecito llamado Arreao. Hoy vamos a subir el puerto de Périagudes. Ahora nos vamos a dirigir hacia el pueblo de Loundeville, que son unos 15 kilómetros hasta llegar allí. Subiremos Périagudes y luego después Peyresud. Son en total de subida unos 8 kilómetros al 8% de desnivel medio. Así que vamos a descubrirlo cómo es este puertecito. Es donde hará la cronoescalada el Tour de Francia 2025. Vamos para allí. El Col de Peyresud y Périagudes prácticamente es lo mismo. Col de Peyresud es la cima del paso montaña que va hacia Bañeras de Luchón, y Périagudes es la estación de esquí, que se sube un poco más porque tienes que subir una rampa final durísima, que es donde se van a exprimir en la contrarreloj cronoescalada del Tour de Francia este año. Mirad, si vamos por ahí a la izquierda, iríamos directos al Peyresud y a la estación de Périagudes, que es hacia donde vamos, pero como queremos hacer el tramo de la cronoescalada del Tour de este año, vamos hacia el pueblo de Loundeville, o como se pronuncia, lo dejo por aquí apuntado, y así hacemos exactamente el recorrido del Tour. Pero se podría subir perfectamente por aquí. De hecho, después bajaremos por esta vertiente. A 1 kilómetro de Loundeville, hacia aquí subiríamos Col de Val-d'Huron a Cerc. Vamos a ver el lago este que hay aquí tan bonito antes de empezar la subida a Périagudes, Peyresud. Villa Ciclista 2021 pasó el Tour, salida, llegada, y este año cronoescalada por aquí. Hemos llegado a Loundeville y realmente desde aquí es desde donde empezaría el puerto a Périagudes, que serían 8 kilómetros al 8. Y como veis, aquí hay un cartel que dice que el 18 de julio se hará aquí la contrarreloj de Loundeville a Périagudes. 2 kilómetros facilitos y empieza la subida de verdad. Vámonos. Si fuéramos con el telecabina, en nada estaríamos arriba, ¿eh? Pero nos toca pedalear. Mirad, hay parapente que están bajando de arriba del Col d'Asset, que hay ahí para tirarse unos despegaderos. Mirad, pasa que está un poco lejos, no sé si se verá el parapente ahí arriba. Y el aterrizaje está aquí en el lago. Qué bien que no ha salido el sol hoy, que hace un día así medio nublado, mejor. Mirad, un área de caravanas a la salida del pueblo. Francia está plagado de áreas de autocaravanas. Si venís a hacer bici, autocaravana y a un área, y te recorres el país entero, Pirineos y Alpes. Esto, como aún falta prácticamente un mes, no está bien asfaltado, ¿eh? Lo están preparando para asfaltarlo, y allí a la salida del pueblo, coincidiendo con el paso del lago, se inicia la subida. Para arriba que nos vamos, 10 kilómetros marca aquí, o sea que empezamos a subir. Vámonos. Después de un primer tramo durito, aquí llanito alrededor del lago, mirad qué bonito. Y creo que hemos escogido un mal día para venir, porque como se está preparando para el Tour, está sin asfaltar y está toda la carretera fresada, o sea que nos cuesta mucho más. O sea que nuestro tiempo de hoy no cuenta para la crono del Tour, hoy vamos a ir mucho más lentos. Mira, mira, aquí ya parece que se acaba ya el fresado y empieza la carretera. Ya estamos en la subida, propiamente dicha como subida como tal, para llegar al Périagudes. Esto se empieza a poner durito, ¿eh? Y además nosotros lo haremos más largo porque después de Périagudes, cuidado el bache, que están asfaltando aquí, subiremos al Peyresud, que es la misma carretera. Pasa que esta vertiente no es conocida como la del otro lado, que viene de Luchón, pero es dura, ¿eh? Subida compartida entre Périagudes y Peyresud. Me está costando el primer rampote, el aire. Bueno, aquí está mejor asfaltado, ¿eh?
Ahí la carretera está rota, pero la están arreglando para que cuando vengan los ciclistas la tengan como la seda. Aquí en el Tour, ya verás. Mira qué bonito. Y qué solana empieza a hacer ya. Después de haber pasado una recta que parecía interminable, habrá por aquí más o menos un punto de control de la contrarreloj. Esto sigue subiendo. ¿Llevas buen tiempo de corte o no? Sí, de momento el sillón es para mí. Porque es la primera en pasar. Va subiendo, después de la recta interminable. Pasar el control de tiempo, del primer control de tiempo de la contrarreloj. Como no está montado aún, no sabemos qué tiempo llevamos. Pero seguro que no muy bueno, Es un puerto un poco engañoso, Llevamos más de la mitad de puerto subido, faltan 3,5 más o menos para coronar y no para de verse 2 dígitos, todo el rato, por encima del 10% la mayoría. O sea que de aquí al final tendrá que bajar un poco porque la media es al 8%. Pero mirad qué paisajes más bonitos hay por todos lados, Hacia Periagudes, Altiport Peyresud. Mirad, aquí pone 3,8, este al 8,5. Aquí se desvía, si fuéramos para el Peyresud subiríamos recto, pero iremos después enlazando después de Periagudes. Y ahora viene lo divertido y duro y esperemos que bonito, a pleno sol. Eso es lo malo, que hace un sol y no hay ni una sombra, Atención que viene subida. Mira qué subidita. Y mira ahí a la derecha, lo que se ve es la cima de Acer. Ahí. Muy recomendable también, Por aquella carretera que se ve a mi izquierda, es la carretera por la que bajaremos después. Y mirad un avión que ha despegado del aeropuerto que hay aquí arriba de la montaña. Hacia donde vamos. Este tramo, Menos mal que después de este tramo duro de subida viene una pequeña bajadita. Nos va a ir de lujo. Bueno, pero está bien. Sí, sí. Dos para coronar. Y ahora lo que queda es duro, Vamos a hacer un pequeño descansito y ya por los últimos 2 que suben que no veas. Mira que hay aquí delante. La pista de aterrizaje y despegue de avionetas. Coincidiendo con la pista de despegue y aterrizaje, es el punto más duro del puerto, Vamos a encontrar una rampa del 18%, pero todo este tramo no baja del 11%, que con el solano que pega no veas, pero mirad qué bonito. Toda la carretera por la que venimos, aceta al fondo, impresionante. Vámonos que queda poquito para llegar arriba ya. Ya estamos llegando a Periagudes, la estación de esquí, pero tenemos que seguir subiendo, hasta la cima, de arriba del todo. Ya queda nada, 1 kilometrito, el último sprint para conseguir el mejor tiempo en meta y nos vamos a sentar en la silla a esperar a los buenos. Sí. Mirad qué bonito cómo se ve aquí toda la carretera por la que hemos venido. Los últimos kilómetros, bueno, el último kilometrito será más o menos. Sí.
Bonito y duro, ¿eh? ¿Y aquí qué pone el Tour de Francia? Los vencedores. Los vencedores que han vencido aquí en Peyragudes. Vámonos, que queda poco. Peyragudes. Ahora podríamos decir que estamos en la cima de Peyragudes. Y si nos vamos a esta carretera hacia abajo, que es hacia donde vamos a ir al Peyresud. Bajaremos un poco y nada, 100 metros de subida y estaremos arriba al Peyresud. Desde que hemos salido hemos hecho 28 kilómetros y hemos acumulado 1033 metros de desnivel positivo acumulado. No está mal. Nada, ni 100 metros y coronamos el Peyresud. Nada, esto es de regalo, este tramito, ¿eh? Bajada, 100 metros de subida y Peyresud, por la vertiente menos conocida hemos llegado, ¿eh? Se conoce la subida Peyragudes, pero no el Peyresud por aquí. Mirad, aquí para coger fuerzas. Vamos a ver las vistas de aquí delante. Hacia aquí se bajaría a Bañeras de Luchón, la vertiente más conocida del Peyresud. Estamos en la cima de Peyresud. Hemos subido Peyragudes y después hemos enlazado, nada, en 100 metros hemos llegado aquí a Peyresud. Es una subida bonita, la verdad, tiene tramos duros porque todo el rato es constante al 8, al 8, al 9, luego hay tramos al 11, al 12. Pero bueno, se lleva bastante bien, lo que no se lleva también es la calor, pero es bonito. Creemos que va a ser una buena crono para el Tour porque aquí se van a sacar diferencias, ¿eh? Porque no es llana, no. Lo que pasa que bueno, ellos van a otro ritmo, son de otro planeta y lo van a hacer súper bien. Y acordaros que podéis aprovechar el descuento del 10% en toda la web de Siroco para cualquier tipo de ropa con el código de descuento SEBETIM10, que lo ponemos por aquí. Y ahora nos vamos de nuevo hacia Arreau. 17 kilómetros y medio de bajada, ya tendremos la ruta hecha. Ya está. Friendly. Estamos aquí en el cruce, que antes hemos subido por ahí, por donde viene el coche de Lou de Ville, y ahora iremos hacia Reau, que es la carretera esta de bajada que hay por aquí, y nos hemos encontrado aquí un burrito, a saludarlo un poquito antes de seguir nuestra ruta.